Y en No Te Vayas Campeón vamos a charlar, nos vamos a dar un gustazo de hablar con Ezequiel Fernández Mur, periodista, escritor, que hace muy poquito nomás, un par de semanas, publicó un libro llamado Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección, y nos damos el gusto de tenerlo acá en No Te Vayas Campeón. Ezequiel, Diego Celonca te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo vamos, Diego? El gusto es mío. ¿Cómo Bueno, va? bien, muy bien, Ezequiel. Muchas gracias por este ratito con nosotros para charlar, para conversar y para entender un poco la figura de Menotti, entendiendo esto, ¿no? Que es uno de los personajes principales de la historia del fútbol argentino. Hace muy poquito publicaste este libro, Menotti el primero, y me interesa saber por qué y en base a qué el primero. Y son 3 estrellas. La primera fue la del 78, con Menotti como técnico, es decir, que fue el primero. Y también porque es un juego con eso que el hombre que refundó la selección, ¿no? Es el primero. Con todo lo que cuesta ser siempre el primero, abrir la puerta, en este caso fue decir, señores, a la selección argentina hay que respetarla. Entonces todo su trabajo de planificación, organización en una selección que estaba muy desprestigiada, era como que los jugadores casi que no querían ir por presión de los clubes por un lado y por otro lado porque les quitaba cotización. Veníamos de perder 4-0 con Holanda en la segunda fase del Mundial 74, casi sin cruzar mitad de cancha. Al Mundial del 70 ya no es que ni siquiera, no es que no se había ganado, no es que no se clasificó. Claro. La Argentina, hoy suena como imposible de pensarlo, ¿no? Pero la verdad fue esa, Argentina no se clasificó al Mundial del 70. Entonces, Menotti asume una selección en un momento en el que la selección era casi mala palabra. Entonces el primero quiere decir que, bueno, el que hizo respetar, por eso la palabra en la etapa de refundador, ¿no? Me interesa muchísimo todo esto que tiene que ver con la previa, ¿no? A la llegada de Menotti a la selección. Vos, bueno, evidentemente, digo, y obvio, estuviste estudiando la vida de Menotti, fuiste contemporáneo también a su ciclo en la selección y demás. Y quiero saber qué fue o por qué Menotti acepta la selección. ¿Qué lo seducía a él, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Que hablamos del desprestigio que era la selección argentina, los problemas que tenía, el lío y demás? ¿Qué era lo que Menotti veía que lo podía llegar a seducir para agarrar la selección argentina? Teniendo en cuenta, perdón, decía que venía de ser campeón con Huracán, digo, tenía como una proyección tal vez por afuera de la selección. Bueno, yo creo que por un lado él sentía que tenía un conocimiento, se sentía autorizado, pese a que, si nos ubicamos en el contexto, tenía 34 años cuando fue campeón con Huracán. Sí. O sea, 34 años. Él asume en el 71 en Huracán, y en el 73 es campeón de liga, ¿no? Pero él a los 4 meses ya de estar en Huracán tiene una cena, año 1971, con sus amigos, y en esa cena, según me contaron amigos, en esa cena él dice, voy a salir campeón con Huracán primero y después voy a salir campeón mundial con Argentina. Año 71. Mirá la convicción que tenía el hombre, porque efectivamente sale campeón con Huracán y sale con la Argentina. Yo creo que por un lado está el conocimiento que él tenía del fútbol, el estudio que él tenía del fútbol, la capacidad que tenía para transmitir ese estudio, la fe y después la ambición, ¿no? Y Menotti era un hombre de un ego importante. Entonces él sintió que sí, que era capaz de hacerlo. Y no le tenía miedo a esa descripción que hice previa, porque a su vez tenía grandes convicciones. Cuando digo grandes convicciones, digo no solo firma como técnico. A ver, primero digo que él renuncia a la oferta de ser técnico en el 74. A él le hacen la propuesta unos meses antes del Mundial, se va Sívori de la selección, enojado porque no le cumplían con promesas. Y entonces le ofrecen a él, ya campeón con Huracán, le ofrecen ser el técnico de la selección, y él dice que no voy a agarrar en medio de este caos, de este desastre, no agarra, pero evidentemente la cabeza le quedó ya muy formateada para Argentina. Le va mal en el 74, ahí le vuelven a ofrecer la conducción, y ahora sí dice, ahora agarro. Pero no solo asume y acepta el cargo,
sino que empieza a comer condiciones que eran inéditas. Ejemplo, contrato de 4 años. Claro. Ustedes quieren que sea el técnico para el próximo mundial, es decir, los ciclos acá van a ser de 4 años. Entonces exige contrato de 4 años. Después exige que los clubes estén obligados por un contrato, que se firme un contrato que obliga a los clubes a ceder a sus jugadores a la selección. Cuando se da cuenta que los dos más grandes, especialmente River y Boca, no les gustaba esto porque él los utilizaba muy seguido, entonces ¿qué hace? Pide sanciones, que ese reglamento de selecciones implique sanciones para los clubes que no cumplan. Y que sean sanciones efectivas. Y después exigen, claro, un calendario tremendo, porque él forma, la selección de juvenil no es creación de él, es una selección que históricamente ha existido. Es que está la selección juvenil, después crea la selección del interior, esa selección que se alimenta mucho con jugadores de Talleres de Córdoba, que estaba pasando un momento extraordinario. Después crea la selección de Santa Fe, que es con clubes de Santa Fe y de Rosario, y crea una selección metropolitana con clubes de Buenos Aires, de Cava, y con esas 4 selecciones, juvenil, Santa Fe, metropolitana e interior, con esas 4 selecciones, si vos ves los nombres que va convocando a cada una de esas 4, te das cuenta entonces de dónde salió el plantel del campeón mundial 78. Salió exactamente de esas 4 selecciones. Pienso en esto que comentás, ¿no? Del ofrecimiento que le hacen previo al Mundial de Alemania en el 74. ¿Cómo pensaba ya en eso de los procesos, ¿no? Porque digo, a un año del Mundial vos me venís a buscar, no sé si voy a tener tiempo de plasmar mi idea, de armar mi sistema de juego, de convencer a los jugadores y demás. Por lo tanto, entre comillas, no me voy a quemar con ese Mundial que se venía. Exacto. Sí. Inclusive no podemos obviar el tiempo político, dictadura ya a partir del 76, y dice que la dictadura, como no estaba prohibido decir dictadura, entonces se le decía proceso, el proceso de reorganización nacional. Y como Menotti hablaba justamente de esto que vos me acabas de decir, proceso es una palabra hermosa, pero claro, en ese momento se la apropió la dictadura con eso del proceso de reorganización, claro. Y entonces hasta los médicos estaban chochos con esa palabra de proceso. Sí, de hecho hay una anécdota que es cuando Argentina juega, bueno, que casualmente juega el 24 de marzo del 76, que después del partido Menotti dice, disfrutemos el proceso, una cosa así, es la frase, la verdad que no la recuerdo bien, pero dice algo así, que claro, se tomó como justo el golpe militar, asume la dictadura, esto que vos decís, se apropian como de esa palabra, pero evidentemente se referían a otra cosa, ¿no? Que nada que ver, digo, de lo que se venía haciendo con la Argentina. Es que vos fíjate que vos me haces esa pregunta, y cuando me lo preguntaste, me la preguntaste en un contexto hermoso. Un proceso es un desarrollo, un camino extraordinario hacia algo. Claro. Y bueno, ahí a eso se refería Menotti, pero claro, Menotti se refería a su trabajo, los milicos inmediatamente dijeron, como proceso es una palabra que inventamos nosotros, más o menos se la creyeron, se la apropiaron, entonces a partir de ahí cualquiera que decía proceso era milico. Claro, sí. Estamos charlando con Ezequiel Fernández Murs, periodista, escritor, autor del libro Menotti el Primero. Ezequiel, ¿cómo fue la relación de Menotti con los jugadores? Pensando en esto, ¿no? De lo difícil, me imagino, que habrá sido para él convencer y empezar a tratar de que se vuelva, ¿no? a jugar a la selección, de que no se rechace las convocatorias. Digo, ¿cómo fue ese trabajo de Menotti con los jugadores? Primero ejercía él un enorme poder de seducción lo ejercía primero con los dirigentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, cuando Seijo, presidente de Huracán en el 71, va a Rosario a contratarlo, no está claro, porque no está claro según los testigos de aquel momento, si Seijo va a contratarlo a Menotti, que era desconocido como técnico, Menotti estaba siendo asistente en ese momento, ayudante del Gitano Juárez en Newell's. El técnico de Newell's era el Gitano Juárez, y el Gitano estaba enfermo. Dirigió Menotti la primera de Newell's y le gana justamente a San Lorenzo, el clásico rival, ¿no?
Y bueno, y lo contrata a Menotti, Seijo. Algunos te dicen ya el enorme poder de seducción que había ejercido Menotti con Seijo y con todos los dirigentes. Primero me acuerdo que hablé en un momento con el presidente que era presidente en ese momento, en los 80, de Sampdoria de Italia, de Mantovani, cuando en el 90, cuando Menotti dirigió ahí a la Sampdoria, y Mantovani me dice, bueno, lo que yo que amaba eran las cenas con Menotti, dice Mantovani, ¿no? Los dirigentes, porque tenía, claro, una oratoria muy rica, porque era un hombre muy culto, más sensible que culto, se definía él mismo, y bueno, y ese poder de seducción no era solo con los dirigentes, era con los jugadores especialmente, porque tenía esa combinación de lenguaje de academia y lenguaje de calle. Y a los jugadores les entraba muy bien, hablaba el lenguaje de los jugadores, me dijo uno de los entrevistados. Muchos de los jugadores, claro, pensemos pibes de 20 y tantos, lo definen como mi padre, y muchos de esos jugadores te dicen que muchos de los conceptos que Menotti les daba futbolísticos les servían para la vida. Entonces ahí encontrás una influencia muy muy grande entre los jugadores. Cuando alguno de ellos tenía algún problema X que no tenía que ver con el fútbol, quería hablarlo con Menotti, quería escuchar a Menotti a ver qué le parecía la palabra de Menotti. Entonces ahí encontrás que el vínculo era efectivamente un vínculo muy desde lo paternal, si se quiere, pero esencialmente desde la autoridad que les daba el técnico, es decir, era una palabra para los jugadores creíble. Porque le solucionaba, ejemplo también, qué sé yo, no sé, en 3 palabras te solucionaba algo. Había otros técnicos que, según cuentan los propios jugadores, les llevaba, supongamos, casi un libro decirte el concepto. Bueno, Menotti en una página te lo aclaraba el concepto. No necesitaba horas y horas para insistirte en algo. Con un concepto al jugador ya le quedaba. Ejemplo, no sé, Valdano tenía problemas había crecido mucho, y tenía problemas cada vez que quería girar con la pelota. No se podía dar revuelta con la pelota, pues se la sacaban. Entonces las palabras claves eran: no la quiero, la devuelvo; no la quiero, la devuelvo; no la quiero, tomarla; claro. No la quiero, ¿no? Y entonces dice, claro, que eso le solucionó, dice, no solo me salvó con Menotti para seguir en la selección, sino que lo apliqué con todos los técnicos que tuve luego en el resto de mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió o cómo fue la historia de Maradona en el 78? Nada, te pregunto, Ezequiel, porque es una historia como que se habló bastante, pero viste, siempre queda como dando vuelta ahí si fue responsabilidad de Menotti, si no fue responsabilidad de Menotti. Digo, ¿qué fue lo que sucedió? No fue clara decisión de Menotti, pero claro, a ver, como Argentina salió campeona no hubo debate posterior. A su vez, tendría que decirte que el debate previo no era exactamente cómo está Maradona afuera, no, el debate previo era el Beto Alonso. Claro, ¿por qué no está el Beto? El Beto Alonso no formaba parte del plantel, y el Beto la estaba rompiendo en River, y una cosa es River y otra cosa es Argentinos Juniors, un pibe de 17 años en Argentinos. Por más fenómeno que sea, esa cosa de primero hay que juegue en algún grande, ¿viste? Una cosa así, claro. ¿No? Se veía obviamente que Maradona era un talento distinto, estaba con la selección, y Menotti tenía su 10, el 10 inicial había sido el Bochini, pero Bochini tuvo un problema de salud, tuvo algunos meses afuera, fue más incierta la situación, y entonces bueno, finalmente queda fuera Bochini. Después él se enamora de Valencia, el jujeño, que lo encontró en Gimnasia de Jujuy, después lo transfieren a Talleres a Valencia, y él estaba enamorado de Valencia. No sabía cuál era su pierna, en las prácticas la rompía Valencia. Es cierto que en los partidos Valencia caía a su nivel, era un crack, y en el Mundial inclusive fue titular al inicio, pero después no queda. Después él podía jugar a veces con la Rosa de 10 también, como sucedió en un partido del Puntián. Y después, bueno, el 10 termina siendo Kempes en realidad, ¿no? Kempes era 11, era claro, 9, era 10, un todoterreno, era 7, claro. Exactamente, era un todoterreno. Pero bueno, y el Beto Alonso, y llega el Beto Alonso apenas semanas antes del Mundial a la selección. Había jugado apenas un puñado de partidos el Beto con la selección.
Algunas rumores fuertes de aquel momento indicaban que fue una fuerte presión de Lacoste. Lacoste era el almirante que puso la dictadura dentro del deporte, era el hombre que mandaba en el deporte, y algunas voces dijeron que Lacoste presionó mucho para que Lacoste de River, presionó para que Alonso jugara. Gente cercana a Menotti me lo desmiente, dice que sí, porque por más que presionara, Lacoste, si hubiese presionado, Menotti decidía. Esto es lo que me dicen la gente cercana al claro. Flaco. El tema es que se lesiona Alonso en el segundo partido se lesiona. Pero bueno, vamos a Diego. Diego entonces no era el reclamo popular en ese momento. Pero también sucede un partido previo, un partido un mes antes, en la Bombonera, en el que Argentina no está jugando bien, y la gente empieza a gritar Maradona, Maradona, ¿no? Al primer tiempo ya estaba con Maradona. Entonces a Menotti esto no le gustó nada. Menotti sintió, esto me cuenta gente de su entorno, me dice, y Menotti sintió que una selección local que ya va a tener, la presión a favor si las cosas salen bien, y la presión en contra si empiezan a salir mal, como sucedió en un partido de preparación, y la gente empezó a pedir Maradona, y Menotti pensó, esto va a poner muy nervioso a todos. Claro. Los defensores del Flaco, los más cercanos al Flaco, aún hoy te siguen diciendo, bueno, pero Diego tenía 16 años, Ezequiel, y bueno, y te pones a ver la edad, y no tenía 16, tenía 17 y estaba más cerca de los 18, entonces no tenía... Claro, claro. Es como que te quieren decir todo el tiempo que era demasiado chico. Demasiado chico, claro, demasiado joven todavía. Demasiado joven, y que un mundial es muy pesado, mucha presión, y que le puedes arruinar la carrera. Este era un poco el pensamiento de Menotti. Menotti inclusive dice, Maradona va a tener mundiales por delante. En cambio él, cuando da la lista de los 3 finalmente que quedan finalmente afuera, que son Maradona, Bravo y Botanís. Bravo era un 9 de Talleres, Botanís el 3 de Unión. Menotti lo siente mucho por esos dos, por Bravo y Botanís, no tanto por Diego, porque dice, Diego va a jugar mundiales, estos dos ya no van a jugar más mundiales. A tal punto que bueno, le regala su medalla de campeón mundial a Botanís. Botanís permaneció con el plantel durante todo el mundial, servía café, cambiaba tapones de botines, lo que fuera, hacía todo, y Menotti le regala su medalla de campeón mundial a Botanís en agradecimiento. Bueno, ahí te muestra un poco esto de la figura que trascendía lo que era el entrenador, ¿no? Una figura más paterna que otra cosa. Sí, exactamente, sí. Para Diego fue un golpazo enorme. Diego lo dio a Menotti en ese momento, inclusive el día previo, cuando ya había un rumor fuerte de que Diego no iba a quedar dentro del Mundial, fueron algunos cebollistas ahí a José Cepaz, donde estaba concentrada la selección, y algunos tenían ganas de entrar y poco menos pegarle a Menotti. Claro. Había un clima pesado ahí. Lo cierto es que un año después terminan ambos enamorados uno del otro, porque ganan en Japón el Mundial Sub-20 y ya estaba todo olvidado. Sí, de hecho, viste que Diego siempre con esto de amores y odios con un montón de gente, después terminó reconociendo a Menotti, hablando siempre de lo que fue Menotti para su carrera y de lo que fue Menotti para él y demás, y estando hiper recontra identificado con Bilardo, ¿no? Y esta dicotomía siempre de Bilardo y Menotti. Sí, habiendo sido campeón mundial. Claro, con Bilardo, sí. Y no con el Flaco, porque con el Flaco después tiene el Mundial de España en el 82, claro. Y no le va bien a Diego en el 82. Y es más, Diego prefería jugar un poco más atrás, el Flaco a veces lo mandaba un poco más de falso 9, y no le gustaba nada a Diego esto. Es decir, con toda esa diferencia, a poco de salir campeón mundial en México, Diego dice algo así como que, y bueno, si compra un libro de fútbol, compra el libro del Flaco. Claro, sí, con todo lo que representaba en ese momento, ¿no? De decir claro, eso. Claro, era el momento bilardista, claro, el tango. Sí. Ezequiel, te traigo más acá en la vida de Menotti, por supuesto, digo, a lo largo de toda su trayectoria, siempre más allá de haber estado dirigiendo en muchos clubes, siempre estuvo muy vinculado a la selección argentina y siempre se
se lo reconoce también por lo hecho en la selección, pero te traigo como estos últimos años de la vida de Menotti y su participación en lo que era la estructura de la AFA y de las selecciones nacionales. ¿Cuánto crees vos que influyó en ese sostén para que se lo mantenga Scaloni cuando era bastante criticado y estaba en duda su continuidad, y que siempre se dijo, o al menos los que estamos afuera, entendíamos de que uno de los que lo sostuvo y de los que dijo déjenlo fue el propio Menotti? Sí, entre las casi 90 entrevistas que hice para el libro, una de ellas fue con el presidente de la AFA, con Tapia. Tuve 1 hora y media de conversación con él, justamente para este tema. Lo llamé y le digo, quiero hablar de este tema. Y la verdad que fue una muy muy interesante entrevista, porque Tapia mismo se declara para ese momento de la selección, estamos hablando de 2020, 2019, 2020, estamos hablando de que el propio Tapia se declara como un presidente débil, no era un presidente todavía poderoso. Y bueno, se juega aquella Copa América en Brasil, en la que Argentina termina tercera, ya con Scaloni de técnico, digo, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí me cuenta el propio Tapia que él ya lo había designado, como él se sentía un presidente todavía no fuerte, y como sentía que Scaloni no era exactamente un técnico con un nombre poderoso, entonces dice, vamos a poner un nombre poderoso, que es el de Menotti, que esto le va a dar más autoridad a todo este trabajo, el nombre de Menotti. Bueno, y ese nombre con autoridad de Menotti, un buen día, apenas terminada la Copa América de Brasil, lo llama, esto me lo cuenta Tapia, y le dice que, le pregunta concretamente, che, es tu técnico, ¿no? Scaloni. Sí, es mi técnico. Entonces dale basta de técnico interino, que sea el técnico, dale contrato hasta el Mundial, decí que es el técnico hasta Qatar. Y Tapia dice que en ese mismo momento salió convencido de que sí, y lo llama a Scaloni, le avisa a Scaloni, se traslada esto al comité ejecutivo, recibe algún que otro sorpresa por la decisión, y dice que me dio la seguridad el flaco Menotti, él lo tenía en altísima estima. Hablamos con Aymar para el libro también, y Aymar cuenta que fue valiosísimo en ese momento la palabra de Menotti, la intervención de Menotti, y que cada reunión con Menotti la describe como un momento absolutamente, dice algo así como divino, dice que eran momentos placenteros, porque dice que muchas veces ni se hablaba de fútbol, muy típico de Menotti, de que Menotti trasladaba al fútbol cualquier concepto, entonces él mezclaba desde el tango hasta los libros, hasta la vida, y eso te lo trasladaba al fútbol, y a veces eso simplificaba mucho los caminos del diálogo. Sí, es eso que decías antes, ¿no? Un libro te lo resumía en una página. Sí, y te servía para la vida. Ezequiel, ya para ir cerrando y agradeciéndote obviamente este rato con nosotros, de todas las entrevistas que hiciste para el libro, te quiero consultar por el legado de Menotti, ¿no? Pienso en figuras hiperreconocidas a nivel mundial, con muchísimos pergaminos, como es el caso, por ejemplo, ¿no? De Guardiola, que siempre tuvo palabras sumamente elogiosas para Menotti. En estas entrevistas, ¿qué encontraste vos de ese legado que deja Menotti para el fútbol mundial? A ver, él cuando se va de la selección se va a Barcelona, Grondona no le renueva el contrato, le dice que sí, pero le ofrece menos plata, con lo cual le dice ya no, claro. en el 82. Entonces, que no creo que haya sido una decisión desacertada de Grondona, no lo digo en términos que el desgaste fue grande y la selección no estuvo a la altura en España 82. Y ya Menotti llevaba 8 años en el Claro, era un proceso ya de 8 años, sí. Exactamente, así que no lo digo en términos críticos esto de que Grondona no le renovó, lo digo más que nada descriptivo. Y Menotti tenía, claro, era la aureola del tipo campeón mundial, el técnico que hablaba del fútbol para la gente, etcétera. Bueno, Barcelona lo llama, Barcelona lo quiere a Menotti, se va a Barcelona. En Barcelona, claro, está siempre la sensación de que Menotti no le fue bien en Barcelona porque no ganó ninguno de los 2 títulos principales, ni Liga de España ni Champions. Gana 3 títulos menores Menotti con el Barcelona, pero claro, tiene medio campeonato lesionados a Diego Maradona y a Schuster, nada menos, ¿no? Y aún así termina a un punto del Bilbao de Clemente.
¿no? ¿Te acordás de Javier Clemente? Sí, sí, Javier Clemente, después técnico de la selección española incluso. Exacto, algo así como el Bilardo español en ese momento. En ese momento, o sea que la campaña no fue, a tal punto no fue mala, que Barcelona le ofrece renovar casi con cheque en blanco. Y él es el que decide que se va porque, bueno, había fallecido su madre, estaba en un proceso personal más complejo, quería volver. Y entonces deja Barcelona. Pero en Barcelona, los historiadores de Barcelona, ellos mismos te dicen, Menotti fue el primero que habló de ADN Barcelona. Cuando Menotti salía jugando desde abajo, acá la gente se quería matar. Hoy mirá lo que es salir jugando de abajo. Cuando Menotti volvía en una jugada, porque no quería tirar un centro al cohete, entonces vamos para atrás de vuelta, vamos a armar de vuelta, la gente también se quería matar. Eso acá no era normal. Acá tenemos el fútbol más todavía la cultura de la furia, de ir para adelante. Claro. ¿No? Eso te estoy hablando de Barcelona. En México te dicen que cuando llegó a la selección mexicana fue un antes y un después también. Como dicen los mexicanos, un parteagua. Porque lo mismo, porque Menotti llevó un proceso de un fútbol donde la pelota es objeto de tesoro absoluto, y entonces llegó a jugar a la selección mexicana a un nivel muy interesante, y ahí también tuvo una salida que se debió a otra situación, jamás a los resultados deportivos, sino que hubo un cambio de directiva y un cambio muy brutal de directiva, y él estaba muy identificado con la directiva anterior que lo había llevado. La nueva directiva quería conservarlo, pero él sentía que era medio traicionar a la gente anterior, y entonces se fue. Entonces los dos pasos más grandes que fueron esos, y dejó un sello muy importante. Después es cierto que pensamos en Boca, en River, Independiente, 3 veces en Independiente, 2 veces en Boca. Bueno, Rosario Central ya un poco más adelante pensamos en Rosario Central, 2 clubes mexicanos también a los que dirigió. Todo hay, en eso, salvo algunos momentos aislados en Independiente y en Boca, en los demás lugares no le fue bien. A veces tenía el asunto de que comenzaba muy bien, era como una especie de sensación, revolución cuando comenzaba, y luego, como por ahí le sucedía a él, los equipos se aburrían. Claro. Sí. Es perfecto, claro. Entraban en una mecánica algo compleja de cierta previsibilidad. El Flaco se empecinó mucho con el achique. Y no digo que el achique, no lo digo en términos críticos, porque vemos hoy al Barcelona actual, por ejemplo, de Hansi Flick, casi de lo mejor en el fútbol actual, y juega a mitad de cancha, juega un achique tremendo. Sí. Así queda pagando a veces también, claro. Claro, pero es el mejor, pero está primero en la Liga de España, favorito por en la Champions. Claro. Y así queda pagando a veces, y bueno, y el tema son los ejecutantes. Menotti llevaba al achique y los ejecutantes a veces no eran los ideales. Hay una anécdota de que el propio Pasarela, ya cuando Menotti va a River, y Pasarela tenía creo que 34, y Higuaín creo que tenía 31, 32, y en los entrenamientos Pasarela veía, no, estamos chicando, nos pasan como aviones por los costados. Claro. Ezequiel, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por la charla sobre el Flaco Menotti, y obviamente la recomendación para aquellos que todavía no lo hayan leído, no lo hayan comprado, el libro Menotti el primero. Ezequiel, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Abrazo grande, Diego. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau. Charlábamos con Ezequiel Fernández Mur, periodista, escritor, autor del libro Menotti el primero. Bueno, el recuerdo a un año de la partida del Flaco César Luis Menotti.